En el día de hoy, entonces, como lo habíamos planificado este mes, estamos iniciando nuestros webinars de noviembre con una noticia que es un panel de expertos dirigido por otro experto, miembro de nuestra academia. Así que hoy vamos a trabajar la bioimpedancia y sus usos en la actividad física, el deporte y el alto rendimiento. Antes de darle la palabra a nuestro anfitrión de hoy, quiero saludar a Alain en Francia, a todo el equipo de trabajo de Aminogram, a Seth, como siempre, detrás de cámaras, y a toda la gente que hace esto posible, y agradecerles a ustedes por la presencia, a los conocidos y a los no conocidos. Sé que en este momento nos están viendo de Francia, México, Perú, Chile, Colombia, creo que partes de Estados Unidos también, así que un saludo especial a todos ellos y un saludo especial a la gente que nos sigue en nuestro Facebook Live. Entonces, nuestro webinar del día de hoy va a estar a cargo de una persona que trabaja permanentemente en México en el área de la actividad física, el deporte y el alto rendimiento, que es nuestro director comercial, el doctor José de León. Así que, José, te doy la palabra para que tú te hagas cargo de presentar a nuestros invitados y de seguir con la moderación del webinar. Bienvenido, José, un abrazo. Gracias, estimado Gildardo. Gracias a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy, como siempre. Saben que este esfuerzo que hacemos de Aminogram Academy es un esfuerzo educativo por llevar hasta ustedes educación a distancia de buena calidad y evidentemente interesados en el tema de composición corporal y la bioimpedancia. Como bien decía mi estimado Gildardo, el día de hoy tenemos un panel bastante interesante, se va a poner muy bueno. Como saben, nuestro tema es actividad física de alto rendimiento enfocado en la bioimpedancia y sus usos. Tendremos invitados a la doctora Larisa Montealegre, ya la presentaré en un momento más, a nuestro querido doctor Luis Hernando Arboleda, nuestro doctor Juan Guillermo Zúñiga, Javier Velázquez y nuestro estimado James Darío. Voy a compartirles con ustedes una pequeña introducción para esta presentación. Me gustaría, por favor, si tienen algunas dudas o preguntas, que por favor nos las hagan llegar a través directamente del medio a través del cual se estén comunicando y por favor estaremos aquí atentos para poder atenderles. La idea el día de hoy es tener pues este panel de expertos para ver cuáles son los usos que ellos hacen de nuestra herramienta de la bioimpedancia en el área de la medicina deportiva, la actividad física y el ejercicio. En primera instancia, quiero agradecer a Aminogram Academy por esta oportunidad de poder liderar este panel. Me siento muy orgulloso y honrado. Agradezco mucho esta oportunidad porque evidentemente de aquí siempre salimos todos fortalecidos con más educación. Ustedes ya me conocen, soy el doctor José de León, parte de mi formación es en medicina deportiva y la investigación clínica. Les quiero comentar antes de empezar que ya tenemos activa parte de nuestra página de Aminogram. Los invito a que la revisen, les voy a dejar por aquí parte nuestra liga para que puedan verla y que conozcan el trabajo que hemos estado haciendo educativo, pero también el trabajo que tenemos para ustedes ahí en la página sobre el uso correcto de esta herramienta y que puedan ustedes hacernos llegar sus inquietudes. Como ustedes saben, Aminogram Academic ha estado trabajando en educación en diferentes rubros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la bioimpedancia. Como ustedes recordarán, la bioimpedancia en el área deportiva, y como ustedes recordarán, tenemos un equipo que es mano-pie. Recuerden, es un equipo que tiene un uso correcto en esta posición que ustedes ven aquí. Si ustedes se integran en nuestra página, van a poder ver nuestros protocolos de uso. Es un equipo que, bueno, tiene muchas bondades a comparación de los equipos de bioimpedancia que tradicionalmente conocemos. Seguramente algunos de ustedes han tenido otro tipo de bioimpedancia. Como ustedes sabrán, cuando hacemos una bioimpedancia que mide solamente el tren inferior, a veces tenemos un sesgo, porque solamente en alguna obesidad androide o ginecoide podemos tener algún sesgo en la lectura de la composición corporal, particularmente en el porcentaje de grasa, aún
cuando las personas en apariencia pudieran tener el mismo peso. Este tipo de sesgo, evidentemente con el equipo que tenemos, se mide de una manera que mide todo un extremo. Ya revisaremos con nuestros expertos lo que esto significa y podemos medir tren superior y tren inferior de una manera que equilibra la lectura. Como ustedes saben también, tenemos un equipo que es multifrecuencia. Esto es un equipo que tiene un espectro que nos permite medir desde 5 kHz hasta 200 kHz, de una manera que tenemos una lectura extracelular y también alcanzamos a tener una especie de correspondencia a nivel intracelular. Esta forma de lectura multifrecuencia es muy importante para nuestro equipo, ya que nos permite, a diferencia de otros equipos que son monofrecuencias, tener mucho más datos, ¿no?, de lectura. Como ustedes saben, parte de la lectura que hace la bioimpedancia, uno de los principios es que la grasa no se lee, la grasa se estima, y en ese sentido nosotros queremos ser bien honestos porque esto es algo que mucha gente no sabe cuando mide bioimpedancia. Muchos se han preocupado sobre la lectura de grasa que generan los equipos, y nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a otros equipos, que tenemos un multialgoritmo en este equipo. Esto nos permite hacer una reevaluación o análisis, podemos decirlo así, de nuestro equipo a partir de un multialgoritmo. Es decir, contamos con 5 elementos claves y a partir de esos 5 elementos claves usamos estos compartimentos llave que nos permite disgregar o hacer una lectura correcta, incluso más aguda de lo que necesitas a un nivel clínico o a un nivel deportivo. Pues muy bien, quiero darle la palabra en primera instancia a nuestra primera invitada, la doctora Larisa Montealegre. Espero se encuentre ahí. Ella es nutricionista, es doctora en nutrición humana y dietética, tiene un máster en metabolismo y especialidad en alimentos funcionales. Actualmente, entiendo, está en la Universidad de Barcelona. Es experta en coaching nutricional, esto que ahora se ha puesto muy de moda y algo de punta, que me parece muy interesante para acompañar siempre a nuestros pacientes. Pues como les decía, ella tiene experiencia nutricional y clínica y también en la mejora de la composición corporal. Buenos días, doctora Larisa. A ver si se encuentra por ahí y tiene oportunidad de abrir su micrófono. Bien, vamos a esperar un momento más a ver si ella se puede conectar con su audio completo. Y si es posible, doctor Gildardo, La autorización. puede conectar y compartir pantalla. Larisa, no te estamos escuchando, Larisa. A lo mejor tiene apagado su micrófono. No, ya lo tiene encendido, José. Ya. Bien, me adelanto un poquito a la importante introducción que queremos hacer antes a este tema de la bioimpedancia, la actividad física de alto rendimiento. Como muchos de ustedes saben, algunos que ya tienen este equipo de bioimpedancia, en realidad lo que buscamos con este equipo de bioimpedancia es tratar de hacer una lectura de la composición corporal en diferentes áreas o en diferentes, digamos, condiciones. Cuando hablamos de actividad física, a veces nosotros pensamos que la actividad física solo se refiere digamos, a jugar con un balón o estar en un gimnasio o hacer algo de entrenamiento en casa. En realidad la actividad física se refiere a toda aquella actividad que eleva el metabolismo por encima del basal y que permite que se activen sistemas energéticos que de alguna manera pueden generar un gasto extra al metabolismo día a día. En la actividad física nosotros podemos discriminar evidentemente una actividad que puede ser por movilidad, que puede ser por ocio o incluso que también puede ser programada. Pero cuando hablamos ya de actividad programada, básicamente hablamos de ejercicio. Es decir, es una actividad planeada que nos permite ir sobre un objetivo. Entonces diferenciamos la actividad física del ejercicio en su planeación en grandes rasgos. También hablamos incluso a veces de deporte. En los gimnasios es muy común que la gente piense que va a ser deporte a un gimnasio, sin embargo el deporte tiene un componente muy importante que es la competición. Y en ese sentido, el deporte siempre exige ciertos parámetros digamos, de rendimiento que también deben ser evaluados como tal. Por lo tanto, para iniciar esta primera ronda de preguntas, tenemos que discriminar muy bien entre lo que es actividad física, ejercicio y deporte. Y en ese mismo sentido, cuando hablamos de alto rendimiento, cualquiera de estas tres puede significar un alto rendimiento.
Es decir, una persona que tiene una movilidad para trasladarse de un punto a otro y camina 10 kilómetros todos los días, eso es alto rendimiento para cualquiera. Ejercicio que hacemos cotidianamente, una persona que le interesa cambios en composición corporal y le dedica 4 horas de ejercicio al día, eso es alto rendimiento. Y evidentemente un deportista que dedica parte de su vida diaria, hasta 4 o 8 horas al día, para prepararse una actividad de alto rendimiento. Entonces, lo que vamos a revisar en este momento, en esta primera ronda, con nuestros invitados, no sé si estará lista la doctora Larisa. Se desconectó y se acaba de volver a conectar a ver si de pronto el tema que tiene. Larisa, ¿ya nos escuchas? Larisa, Creo que debe tener problema con su conectividad. ella me dijo que tenía algunas dificultades. Bien. No importa, vamos a continuar. Ahí se está conectando, ya se conectó. Ya se conectó. Excelente. ¿Me oye? Ya. Te escuchamos. Doctora Larisa. Sí. Hola, perdón, estaba conectada en otro dispositivo y no sé por qué no me sirvió el audio. Entiendo, ya es de noche en España. Doctora, Sí. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias, Para mí es doctora un Larisa. honor formar parte de este webinar, estar acompañada con los expertos como ustedes, con los doctores que nos acompañan hoy, para poder hacer de esta experiencia, dar nuestros conocimientos y nuestras experiencias que les sean de gran ayuda a los que están presentes hoy y en lo que pueda ayudarlos con mucho gusto. Gracias, doctora. Estábamos hablando, doctora, sobre esta breve introducción para empezar la primera ronda de preguntas y teníamos por ahí preparado por qué es importante medir la composición corporal en las diferentes áreas de clínicas, deportivas o incluso metabólicas. Claro, puedo compartir aquí pantalla, ¿cierto? Adelante, adelante, doctora. Ok, perfecto. Ok, Ya te vemos. listo. Muy bien. Sí, correcto. Como estaba diciendo el doctor José, voy a disminuir aquí. Es súper importante la medición de la composición corporal con equipos de alta tecnología, como es el Biori Expert, con el que trabajamos los expertos y yo. Este equipo nos puede dar la oportunidad de estudiar la composición corporal de los pacientes de una manera bastante precisa de lo que es la bioimpedancia eléctrica. Entonces, a nivel de actividad física y la aptitud física, nos da gran ayuda a conocer la composición corporal de las personas porque a nivel de ese estudio, la composición corporal, podemos hacer un análisis bastante completo y un diagnóstico de cómo está ese deportista o cómo está esa persona físicamente activa y según esos indicadores vamos a poder hacer un adecuado tratamiento, vamos a aplicar estrategias nutricionales como es en mi caso, que soy nutricionista, adecuadas según lo que veamos con estos datos y también un adecuado entrenamiento. Entonces, también nos permite conocer la composición corporal al tener un seguimiento, porque el paciente, la persona deportista, va a tener una adaptación en el entrenamiento y eso se va a ver reflejado en los cambios en la composición corporal, que esto es bastante interesante estudiarlo y verlo bastante a fondo cuando estamos trabajando con un deportista. Y también es súper importante saber que a la hora de hacer un tratamiento nutricional y un tratamiento de entrenamiento podemos lograr cambios en la composición corporal y con esto vamos a lograr mejorar el rendimiento de esa persona, de ese deportista, vamos a lograr una recuperación óptima post ejercicio, si tenemos una composición corporal más saludable, vamos a evitar lo que son las lesiones y también vamos a mejorar los resultados deportivos en lo que son los deportistas de alto rendimiento. También tenemos el área de la composición corporal y la respuesta metabólica. También el conocer la composición corporal de los pacientes nos da un amplio
digamos que diagnóstico para poder hacer una intervención nutricional según la composición corporal del paciente, cómo va a ser la respuesta metabólica de la intervención nutricional y cómo tiene que ser esa intervención nutricional para mejorar ese metabolismo del paciente. Si el paciente tiene un porcentaje de grasa alto, bajo músculo, por ejemplo, o más bien tiene un índice de masa corporal elevado, pero es más que todo porque tiene más masa muscular y no tanta porcentaje de grasa, metabólicamente esto va a ser diferente y es súper importante saber la composición corporal para poder hacer una intervención adecuada. Y lo mismo pasa con las estrategias específicas que vamos a aplicar en el entrenamiento dependiendo de esa composición corporal. Vamos a poder hacer un seguimiento para poder medir la grasa corporal, el índice de masa corporal, que en este momento ya no se está utilizando tanto, pero es un indicador que siempre vamos a tener. Y también la grasa versus la masa muscular para ver lo que comentaba anteriormente, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a diagnosticar ese paciente. También tenemos lo que es la composición corporal en la medicina deportiva hospitalaria, que vamos a tener ahora doctores expertos en el área que nos pueden compartir un poco su experiencia con respecto a esto. También es súper importante el estudio de la composición corporal de los pacientes y de los deportistas, porque en la medicina deportiva podemos hacer observaciones bastante interesantes, observaciones clínicas que nos van a servir de gran ayuda a la hora de tratar esos pacientes. Con el Biori Expert, la verdad me encanta que tenemos lecturas bastante importantes que podemos tomar en cuenta, como el ángulo de fase, la proteína metabólica, la masa celular activa, el agua total. Estos indicadores son bastante importantes en el tratamiento y en el seguimiento de estos deportistas, porque por ejemplo en lesiones, en los deportistas que tienen alguna lesión, vamos a ver afectados indicadores como son el ángulo de fase, la proteína metabólica, la masa celular activa, y es bastante importante tener el seguimiento de estos indicadores para poder guiar al paciente y ir enseñándole cómo va esos datos para su óptima recuperación. Eso sería por parte de lo que tenemos de la introducción. Esto me parece muy oportuno, doctora. Te agradezco mucho porque una de las primeras preguntas que nos hacemos, evidentemente, al trabajar en un área clínica, nutricional o incluso de esta área de alto rendimiento, pues siempre tenemos esta inquietud de saber hacia dónde puede uno utilizar este equipo y qué ventajas competitivas tendría uno para hacer un análisis a partir de este multialgoritmo que usamos. Vamos a dar principio a la primera ronda, doctora, si te parece. Ya que estás aquí presente, ¿me dejas compartir ahora mi pantalla? Voy a ir ahora a compartir la mía. Eso es. Ahora, en esta primera ocasión, estamos nosotros tratando de ir a revisar con los demás especialistas también, y lanzo la pregunta para todos, que la primera pregunta en realidad que le hacemos es, cuando tenemos una lectura en el Biori Expert, nosotros tenemos diferentes iconos, unos iconos que son rápidos, otros que nos permiten ver como el estilo de la diana o los indicadores incluso más abajo, los índices, una lectura rápida cuando estamos con un paciente. Todo lo que nos acabas de mencionar ahorita, doctora, hace mucho sentido, pero la pregunta es, ¿qué ventaja competitiva tenemos para hacer una lectura rápida? Por ejemplo, cuando observamos la diana en un paciente que, bueno, a diferencia de otro tipo de evaluaciones, nosotros podemos tener esta en cuestión de segundos. Es decir, hacer antropometría, hacer pesaje y todo esto con nuestras otras técnicas combinadas de composición corporal, pues siempre nos permite sentarnos y tenemos que hacer un análisis razonado. Pero ¿qué ventaja competitiva encuentras tú en tener esta diana y qué valor le ves a estas lecturas rápidas que tú puedes hacer en un paciente en tu práctica nutricional cotidiana? Claro, a mí en lo personal, la verdad me encanta cómo se demuestran los datos en la diana.
A nivel profesional me gusta bastante, pero siento que también es muy práctico a la hora de explicarle al paciente. ¿Por qué? Porque a la hora de tener los indicadores marcados con colores, es visualmente un beneficio, digamos, que le encuentro para que los pacientes puedan visualizar bien qué es lo que tenemos que tratar. Es decir, si tenemos la masa grasa en rojo, por ejemplo, es algo que definitivamente se tiene que tratar con urgencia, por ejemplo, o al contrario, si tenemos algo en azul, podemos ver que estamos bastante bien en esa área. Y también me parece bastante interesante cómo podemos encontrar los datos de la masa grasa, nos sale exactamente cuánto tenemos de exceso o cuánto tenemos de menos, si tenemos menos masa muscular, cuánto tenemos de menos. Entonces, la verdad, como dice el doctor, es una demostración de datos bastante rápida, bastante fácil y bastante entendible para los pacientes. Siento que eso es una de las gran ventajas que podemos encontrar en la diana de la máquina. De la máquina. Parece excelente. En tu práctica ves a deportistas también de alto rendimiento, quiero preguntar. ¿Cómo? En tu práctica profesional en la consulta también ves deportistas de alto rendimiento. No, yo no veo deportistas de alto rendimiento. Ah, ya, entonces. Veo deportistas y más que todo enfocada en la mejora de la composición corporal. Perfecto, entonces es una lectura rápida. Damos ahora el micrófono, gracias doctora, al doctor Luis Hernando Arboleda. ¿Se encuentra por ahí, doctor? Claro que sí, doctor José, y muy buenas tardes para usted y para todas las personas, toda la audiencia de este webinar. Gracias, doctor. Para responder la inquietud. Sí, adelante. Porfa. Sí, voy a compartir pantalla. Bien, me dejo compartir la mía. Aquí está. A ver si me deja compartir ya. Ahora sí. Ya. Comento que el doctor Luis Hernando Arboleda es especialista en medicina del deporte, hace rehabilitación cardíaca y es médico de la Secretaría de Deportes de Caldas. Trabaja en esta universidad y es docente de programas de medicinas en la Universidad de Manizales. Muy bien. Doctor. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Ha iniciado la función de compartir. Ya se ve, está en negro. No sé si estás compartiendo una diapositiva. En este momento se empieza a compartir, pero simplemente para ir dando respuesta a la inquietud, me parece, estoy de acuerdo con la doctora Larisa, realmente es una forma didáctica y muy fácil de explicarle al deportista y al paciente en qué condición se encuentra en ese momento. Tu pantalla parece que está en negro. No sé si estás corriendo alguna diapositiva, doctor. No, pero qué pesar. Bueno, sí, a ver, yo quería precisamente responder a esa inquietud con un ejemplo. Sí. Del caso de una ciclista, lo voy a ir mencionando. Sí, adelante. Nada que aparece en la pantalla. Doctor, pues déjele de compartir y vuelve y ensaya compartir pantalla, por favor. O sea, quite compartir y lo vuelve a hacer. Perfecto, bueno, entonces les estaba diciendo que este es el caso de una ciclista que tenemos en el departamento de Caldas, que es de alto rendimiento, es selección Colombia, fue campeona nacional de ruta y que yo creo que me va a tocar salirme definitivamente. Sí, deja de compartir y lo vamos ¿No podría enviar las diapositivas a Gildardo o a alguien para ver si de otra parte se pueden compartir? Sí, pero no lo hice en su debido momento. Si hay alguno de los conferencistas que pueda ir avanzando en la respuesta. Si tenemos al doctor Juan Guillermo.
Si está por ahí el doctor Juan Guillermo, no sé si nos escucha. Sí, Zúñiga, estoy acá. Ya te voy a, ya me ya voy lo a poner tiene. en pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buenas Doctor, tardes. bienvenido, gracias por acompañarnos. Déjame presentarte. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. El doctor Juan Guillermo Zúñiga es médico deportólogo, es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque. Como ya lo han escuchado ustedes, él ha trabajado también para la FIFA, es docente en la clase de fisiología aplicada a la especialidad de medicina del deporte de la Universidad de Boyacá. Y bueno, es médico del deporte, como bien decíamos. Y bueno, ahora la pregunta que ahora planteábamos, doctor, es esta posibilidad de poder leer la diana, de poder leer los índices. No sé si tú vas a compartir algo, si no, yo No, te tranquilo. comparto mi pantalla, ok. Vamos Estamos a hablarlo. revisando aquí la diana. Si recuerdas tú, hay unas lecturas rápidas que hacemos con el equipo de eBiodi, tanto desde el IMC, las impedancias con Gracias. su rango CR, el ángulo de fase, la diana misma, así como los índices de masa grasa, masa muscular y masa ósea, así como carga muscular. ¿Qué experiencia tienes tú de practicidad al usar estas lecturas rápidas y más allá del uso que le has dado, qué ventajas competitivas crees que podemos tener en tener esta herramienta? Pues mira, estoy de acuerdo también con la doctora y el doctor, precisamente porque nos permite evaluar o ver el comportamiento general de la composición corporal de una forma muy rápida y es bastante diciente, bastante fácil entenderla. Es una semaforización de las situaciones del comportamiento de, como decía, de la composición corporal. Tenemos en rojo, en amarillo y en verde. Como todos sabemos, como un semáforo, rojo es lo anormal, amarillo es que está en una situación moderada, que debemos tener cuidado. El verde claro, en este caso, es que está casi en la normalidad y se le suman 3 colores más, que son el verde oscuro, el azul y el blanco, que aparte de todo nos dice muy fácilmente, si está en verde oscuro está bien, está entre la norma, el azul es que está, pues, precisamente muy bien, y el blanco, aunque hasta el momento no he visto al primero que esté en blanco, es excepcional. Claro. Una situación excelente, desde la perspectiva de la diana. Entonces, vuelvo y repito, es un comportamiento general de la composición corporal de una forma rápida, sencilla. Ahora bien, con respecto a los demás ítems que uno ve, por ejemplo, el ángulo de fase que te lo muestra rápidamente y precisamente al índice de impedancia, también es muy fácil observarlo. Sale en un momento que es primordial. ¿Por qué? Porque como médicos del deporte, en este caso, en el área ya bien sea de alto rendimiento, ya bien sea en la parte clínica, ya bien sea en la parte recreacional, nos dice cuál es el comportamiento también de la membrana celular y su integridad. En estas dos, digámoslo así, índices. Entonces, podemos ver fácilmente si el paciente tiene una buena adaptación al ejercicio, si ha tenido de pronto una desadaptación al ejercicio o al entrenamiento realizado en XY circunstancia, si la persona tiene inclusive algún grado de patología o mirar si de pronto ha variado o ha mejorado la situación patológica de un paciente por medio ya bien sea de la prescripción del ejercicio y obviamente también de acuerdo al valor nutricional o también a un plan nutricional que se le pueda haber implementado por medio obviamente de la nutrición. Claro. Entonces, Lo que es me muy encanta, fácil. sí, lo que me encanta que dices, y esa parte es interesantísima, tú que lo ves también desde una perspectiva fisiológica, cuando hablaste de la adaptación del ejercicio, incluso observando solo la actividad de la membrana celular, creo que esa parte está súper interesante y es una lectura rápida que uno puede ver en campo, ¿no es cierto? Es así, en campo, en el laboratorio, en el consultorio, en cualquier momento se puede evaluar
y además que pues son variables independientes también a otro tipo de situaciones fisiológicas. Entonces Claro. también es muy importante que uno pueda mirar de una forma y una perspectiva tan fácil en un momento determinado y decirle a una persona, sí, estás teniendo unas buenas cargas internas o definitivamente este biomarcador no te está funcionando y hay que mirar tus cargas externas de entrenamiento. Entonces, ese balance que es fundamental, que es la monitorización, obviamente, de la carga interna, es demasiado importante y lo tienes al día, a mano, en el momento que lo necesites, que lo quieras. Tienes tu Tu equipo. Eso me sistema, gusta. tu sistema en cualquier momento, inclusive casi en un bolsillo. Lo que me gusta es que puedo usarlo en campo. Muy bien, doctor. Vamos a ir con esta ronda. Te agradezco mucho. El doctor Javier, si está al alcance. Doctor Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, gracias. Gracias, doctor Javier. Gracias por estar presente. Pues platicando, doctor, sobre este uso intensivo que tenemos de la diana, para mí es muy importante escuchar el uso que podemos darle cada uno de nosotros. Presento al doctor Javier Velázquez. Él es especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Es médico, obviamente, que trabaja en terapéuticas alternativas también y trabaja como médico en la Secretaría de Deportes de Caldas. Es docente de posgrado de la Universidad Juan N. Corpas, que supongo que es en Colombia todo esto, doctor, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con Aminogram Academy, aportando lo que hemos venido teniendo de experiencias con este gran sistema de medición de composición corporal. El Body Manager, personalmente, digamos que en alto rendimiento lo hemos mencionado, pero quiero resaltar un par de puntos acerca de la importancia que se tiene en el alto rendimiento, que es el webinar de hoy. En el alto rendimiento nosotros hilamos muy fino y las diferencias en una marca y otra cada vez en el mundo han sido menos y Colombia no ha sido diferente a la evolución del deporte. Por tanto, uno de los marcadores que tenemos en cuenta es en el rendimiento deportivo es la composición corporal y cómo yo puedo hilar tan fino en mi deportista que debo mejorarle no solamente su marca en el tiempo, sino también debo mejorar su masa muscular, su equilibrio hídrico intra y extracelular y su composición de otros elementos, grasa, músculo, grasa abdominal, grasa dentro del músculo, y cómo evoluciona esto a mejoría y a favor del músculo y a mejoría y a favor de la marca en determinado deporte. Quiero hacer aquí una acotación acerca de que no todos los deportes tienen la misma composición corporal de manera ideal. Entonces ustedes ven, por ejemplo, los lanzadores de atletismo de campo tienen una composición diferente al atleta de campo, tanto al velocista, diferente como al de fondo. Igual pasa en el ciclismo, igual pasa en otros deportes que podemos dar el ejemplo. Esto me permite a mí individualizar. Quiero resaltar 4 puntos de la pregunta que me estás haciendo, José, para aportarle a nuestros oyentes y a aquellos que ya tienen el Body Manager. 1. La toma de la señal es muy fácil. Es un aparato práctico para tomar la señal, la tomamos en el campo, en el laboratorio, en el consultorio, perfecto. Segundo, la obtención de los resultados es puntual. Me bota el PDF y yo ya los tengo y se los puedo enviar de manera inmediata a mi paciente o cargarlos a mi modelo de historia clínica, que es lo que normalmente yo hago. Tercero, yo le entrego el reporte al paciente y se lo grafico y se lo explico, como ya lo han dicho mis compañeros y la doctora lo mencionó, que es muy fácil explicárselo a través de la colorimetría. Y cuarto, para resaltar entre otros, Aló, aló. Creo que tenemos una pequeña intermitencia con el doctor Javier. A ver si nos estás escuchando, Gildardo. No sé si la intermitencia es mía o es del doctor Javier. Doctor José. Ok, bien, parece que tuvo una pequeña intermitencia. Me parece algo interesante que comenta el doctor Javier y esta parte que dice sobre la composición diferente en cada composición corporal diferente para cada deporte, nos hace pensar que este estereotipo de una persona magra con baja grasa parecía que es el elemento más importante a leer, pero cuando hablamos de alto rendimiento me parece que aquí rápidamente podemos revisar detalles como saber si el nivel del IMC, por ejemplo, un IMC
que puede ser muy bajo para un deportista, pudiera ser ideal cuando se trata de un entrenamiento o de una práctica de potencia. Nosotros pensaríamos que es muy importante alcanzar un peso de masa crítica para poder hacer entrenamiento de potencia. Entonces, yo rescato mucho esta parte que dice el doctor, porque cuando hacemos incluso selección de talentos deportivos, a veces nos vamos rápidamente pensando si un atleta está en bajo peso o está en un peso ideal. No sé si el doctor se pudo conectar ya de nuevo. Hola, sí, me traicionó la luz. Ya te traiciono. Estábamos rescatando algo importante que decías, doctor Javier, de que cuando hacemos selección deportiva de talentos deportivos, nosotros nos fijamos si el atleta tiene el peso para esa práctica y a veces lecturas rápidas como la que estás diciendo de masa muscular o incluso de peso en general, de que el IMC sea ligeramente alto, pero más incluso pensando en que pueda tener buena potencia y buena destreza física, esa lectura que hacemos rápido de la diana también se vuelve interesante. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que en el último decenio de la evolución de la medicina del deporte, tanto en Latinoamérica como en Europa y en el mundo, hemos venido hilando cada vez más fino y profundizando en la obtención de señales y el análisis de las mismas. Ya no nos importa un solo punto y entender y explicarle a los que nos están oyendo y a aquellos que están en el gremio del deporte que la sola medición de gravedad sobre el piso y el análisis de una sola variable en la relación entre la talla y el peso no es suficiente. Es práctica, por eso la Organización Mundial la tiene y nosotros, inclusive el Body Money me la pone ahí el índice de masa dentro de la diana, pero no es el ítem que me marca una diferencia y una relación exacta de lo que tiene una composición corporal. Sabemos que tanto clínicamente como de evolución en el deporte, ya la relación solamente de peso-talla se queda corta. Yo debo saber si en mi paciente añoso, en mi paciente con riesgo de caída, en el frágil, en el osteoporótico, tiene o no la cantidad de músculo, pero lo mejor y lo que resaltaba como último es ese seguimiento que yo puedo ponerle metas. Y no solamente le pongo la meta, le desarrollo la intervención, sea farmacológica, nutricional o con ejercicio, y le pongo esa meta y en el tiempo la puedo medir y la misma muestra me la da. Y yo le digo, vamos bien, está mejorando, o vamos mal y podemos retomar otro rumbo o otra intervención. Entonces creo que esos puntos, entre otros, podemos resaltar de lo que me está mostrando la lectura del Body Money. Gracias, doctor. Te agradezco mucho tu participación. Vamos a ir con el doctor James James. No sé cómo lo pronuncio mejor, doctor. Creo que en Colombia se pronuncia como James. ¿Cierto? Sí, es James. Muy bien. Bienvenido, doctor James. Espero que estés por ahí y me escuches. Hola, mi Doc. Hola, gracias, doctor. Doc, sí, permítame un momento que parece que voy a compartir pantalla, entonces permítame un momento. Sí, voy a dejar... Deme un minutico, por favor. Sí, no pasa nada. Mientras te presento, doctor James Darío Madrid Jaramillo. Él es médico especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte. Trabaja también en el alto rendimiento, tiene mucha experiencia también en centroamericanos y trabajando con seleccionados en su país. Trabaja en el área de traumatología, en el área clínica y es también especializado en el área de rehabilitación de enfermedades crónicas. Ya lo conocen ustedes, ha estado participando aquí con nosotros. En algún momento yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que el doctor pueda compartir la suya ahora que esté listo. A propósito de lo que estamos comentando del uso de la diana y del uso de estos indicadores, así como los índices, quiero comentar, mientras se prepara el doctor James, me dice por favor cuando esté listo, que el uso de nuestros indicadores que usamos en el... Claro que sí, Doc. ¿Ya estás listo? Perfecto. No, Doc, aún no. Yo estoy pendiente, ya monté la presentación acá al dispositivo, ya voy a abrir, pero yo le aviso cuando, mi Doc. Bien. Decía yo, en el caso de los índices, voy a ver si puedo compartirles entonces en este momento yo mi pantalla para poder comentar algo que resulte importante en esta revisión. En esta lectura rápida que tenemos en nuestro software de Body Manager, que por cierto lo estamos actualizando día con día, hay un trabajo muy importante que se está haciendo para la actualización de este software y ya tendremos por ahí noticias
cada vez más de cómo este software se está actualizando. Tenemos una lectura que no solo es de la diana, sino que también se lleva hacia los índices y que nos permite ver cuál es esta relación normal, vamos a ponerlo entre comillas, de la cantidad de masa grasa, de masa muscular, así como masa ósea o carga músculo, que enseguida comentaré cómo lo podemos interpretar. Estos índices que se observan cuando hablamos de deportistas nos permite saber si estamos en la norma, cuando estamos en 1, cuando estamos debajo de la norma es debajo de 1, o arriba de la norma, arriba de 1. Digamos que tomamos como el indicador la unidad. Entonces, cada uno de estos indicadores que vemos aquí nos permiten tener a nosotros, en algún momento dado, una lectura para saber si realmente estamos, como bien lo dice la colorimetría aquí arriba, si ustedes observan, en la norma o cerca de la norma, y estos indicadores también aparecen en un color diferente cuando en realidad se podría considerar que están dentro de un estándar deseado. Obviamente esta lectura rápida hay que cotejarla después con cada uno de la iconografía que veremos a continuación. No sé si estás listo ya, doctor James. Sí, mi doc, Okay. ya estoy listo. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Adelante, doctor. Decíamos nosotros que en esta lectura rápida de la diana ya hablábamos incluso del ángulo de fase, nos comentaban, hablábamos también de la lectura de el peso a partir de la diana para ver la masa crítica en el entrenamiento y la selección de un deporte. En tu expertise, doctor, pensando en la experiencia que tienes manejando este equipo, ¿hacia dónde te ha llevado el uso de este equipo en la lectura rápida del análisis que hace a primera toma? Bueno, mi doc, primero quiero darles el agradecimiento por este espacio. Para mí es un honor y es una alegría inmensa acá que ustedes me invitan a este tipo de actividades. Llevo en contacto con el IBIODI aproximadamente unos 2 años y en estos 2 años he podido hacer múltiples valoraciones en diferentes grupos poblacionales. Pacientes cardiovasculares, pacientes con algún trastorno metabólico como la obesidad, la diabetes, pacientes con algún trastorno osteoarticular, y también lo he podido implementar o hacer valoraciones en deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, en Emanuel Mendoza, que es el strongman número 1 en Colombia, está catalogado entre los mejores 200 del mundo. Ha ganado algunos títulos latinoamericanos. Entonces es un deportista pues de reconocimiento en el país, como también en algunos futbolistas, ciclistas, boxeadores. Entonces es una herramienta maravillosa que permite conocer la composición corporal y de una forma no costosa, no invasiva, permite hacer el seguimiento y la valoración de los pacientes para buscar mejorías en sus condiciones de salud. Y en los deportistas de alto rendimiento permite hacer evaluación para buscar su mejor performance y que logren el objetivo que tengan planteado, como ser campeones mundiales, mejorar su marca. Bueno, el objetivo que generalmente pues buscan estos chicos y estas chicas de alto rendimiento. Hoy específicamente les quiero hablar de algo que me llena el corazón, que me lo infla de orgullo, y es de pronto a nivel del fútbol, la mayoría de personas están muy enfocadas en los deportistas, en los futbolistas de élite, en los de alto rendimiento, ¿sí? Pero resulta que hay un paso antes de llegar a esos lugares, y es el fútbol base, o sea, el fútbol de las escuelas donde están los chicos aprendiendo a jugar, los que se van proyectando y los que finalmente uno ve qué tan importantes puede llegar a ser en el fútbol a nivel mundial. Entonces, desde hace 3 años me he dedicado a hacer valoraciones a niños de escuela de formación deportiva en fútbol acá en mi ciudad, en Medellín. Y hoy quería mostrarles
una evaluación de composición corporal que hice con Ebiodi a un grupo de estos chicos. Realmente puedo decirles que he evaluado alrededor de 1000 chicos, Vaya. pero que haya incluido el Ebiodi en este momento aproximadamente a 100. Y hoy les voy a mostrar el resultado de 22 chicos. Entonces, esto lo hice este año. Y espérenme que quiero pasar la pantalla. A ver si le das el... Ya estás compartiendo. Ah, ya. Entonces, miren, dentro de las características demográficas de la población fueron 22 chicos, todos hombres, en una edad promedio de 12.8 años. Bueno, para las personas que no conocen Colombia, Colombia tiene básicamente 5 o 6 estratos socioeconómicos. Estos chicos pertenecen al estrato 3. O sea que son chicos que no son pobres, tampoco son ricos, están en un estrato medio, ¿sí? Acá en Colombia 3-4 es un estrato medio, entonces ellos pertenecen a esto y pues ya se van a dar cuenta por qué es importante tener en cuenta ese factor. Entonces, dentro de la composición corporal de estos chicos, encontré en promedio que tienen un ángulo de fase de 6.3. Pues personalmente me pareció un ángulo de fase bajo, un promedio de porcentaje de grasa de 9.79. Sin embargo, había aproximadamente un 30 o 40% de la población que la grasa estaba normal y el resto tenían la grasa realmente baja. Inclusive había unos con una grasa muy baja que estaban en un déficit energético relativo. Yo pienso que eso muy posiblemente se puede correlacionar con ese ángulo de fase bajo y aparte de eso puede haber una correlación con lo del estrato socioeconómico por temas de alimentación y de descanso, de tranquilidad, todo este tipo de cosas. Déjame te digo algo, doctor, una pregunta. Sí. En esta lectura rápida, evidentemente tú haces una lectura de ángulo de fase que lo pusiste en primera instancia. Estamos hablando de jóvenes, ¿cierto? Tú haciendo una interpretación rápida, me estás diciendo que esta es como una lectura promedio. Sí, fue un promedio del grupo, de los 22 chicos. Sí. Perfecto. Bueno, listo. En el músculo tienen 31.43 kilos, ese está dentro del rango. Sin embargo, para la edad, el músculo no está alto, o sea, está normal, pero cercano al límite inferior. Entonces, podría pues pensar, obviamente esto requeriría ir más a fondo, necesitaría avanzar en el estudio, que este músculo, que aunque está normal, pero en el límite inferior, puede ser también otra causa de que el ángulo de fase no sea alto. La mineralización ósea, en términos generales, estaba normal. En ningún niño de este grupo encontré la mineralización por fuera de los estándares. Entonces, miren, obviamente en la evaluación preparticipativa que hice de este grupo de niños, busqué muchas más cosas, les hice valoración osteomuscular, les hice valoración cardiovascular, inclusive hubo 2 o 3 niños que les encontré un soplo inocente, hubo también 1 o 2 que tenían esguinces, entonces bueno, pero decidí presentarles a ustedes únicamente la composición corporal para que se den cuenta de una herramienta tan maravillosa como es el Ebiodi, toda la información que uno puede sacar y las decisiones que le ayuda a tomar estos datos con el grupo. Entonces, por ejemplo, después de estas evaluaciones las hicimos en febrero de este año y después de estas evaluaciones inmediatamente hubo una intervención por nutrición. Se hizo una intervención grupal del grupo de los chicos y se hizo una intervención individualizada.
donde el nutricionista empezó a dar consejería en términos de alimentos para mejorar todos estos déficits en grasa que evidenciamos y que eso se traduzca en un mejor rendimiento deportivo. Porque acá en Colombia estos chicos compiten regularmente y el año pasado nos sucedió algo en competencia y es que los primeros partidos el rendimiento físico era maravilloso, pero a medida en que iba aumentando avanzando la competencia y se acumulaban horas de juego, el rendimiento físico empezó a disminuir. Oye, Y doctor, ahora, señor. te escucho. Me parece interesante, perdón que te corte un poco, pero mi pregunta es, en esta composición de masa muscular y mineralización, nosotros tenemos un índice rápido en la lectura cuando vemos carga en músculo. Yo me imagino que en estos jóvenes la carga en músculo estaba arribita del promedio, ¿no? Es decir, me imagino que tenía una lectura muy buena o incluso arribita de la norma. ¿Recuerdas si lo viste ligeramente elevado en ese índice? Doc, en este momento, la verdad, me tocaría como entrar y evaluar cada uno de los chicos, Ya. pero posiblemente sí. Sin embargo, yo quería mostrarles, esto es para decirles lo siguiente. Miren, el año pasado que no había implementado el IBIODI en las valoraciones de los chicos, estaba ignorando un mundo de datos desde la composición corporal que influían en el rendimiento deportivo. Ya. Este año que implementamos el equipo y evidenciamos déficit que tiene el equipo de fútbol, nos permitió tomar decisiones para mejorar su composición corporal y que esto se traduzca en un mayor rendimiento deportivo. O sea, si el año pasado quedamos de subcampeones, este año la idea es quedar campeones. Y de una vez generar una cultura de evaluación de la composición corporal y de buscar mejoría en el entrenamiento deportivo y en la alimentación para que estos chicos cuando lleguen al alto rendimiento lleguen con una costumbre sana de todas las actividades que se hacen en alto rendimiento. Interesante, doctor, y aquí creo que vale la pena que nos abres la puerta porque estas mediciones que has hecho, que son bastantes y ya generaron realmente una base de datos interesante, me abre la pregunta para los demás participantes. Experiencia que has tenido con el equipo, algunos más lo han hecho también con otros, con su propio expertise. Quiero pensar que estos datos van a ser producto de un análisis profundo en los siguientes meses y ojalá puedas compartirnos también pues ya el análisis completo. ¿Te parece? Claro que sí, doctor. La idea que tengo es hacerle un seguimiento a estos chicos durante años. O sea, ahorita ellos tienen en promedio 12 años, pero hacerles el seguimiento 2, 3 años y mirar a través de esta herramienta cómo la composición corporal se va mejorando y qué influencia tiene eso en el alto rendimiento o en el rendimiento deportivo de ellos. Si realmente si logran encontrar el objetivo y si lo encuentran, qué características o qué hubo que los ayudara a eso. Yo pienso, mi intención o mi hipótesis es que los chicos a los 15 o 16 años digan, miren, el entrenamiento, la asesoría, todo estuvo súper bien, pero realmente vi que hubo un cambio cuando me empezaron a hacer seguimientos de mi composición corporal con el IBIODI. Eso me ayudó mucho. Yo espero, o esa es la hipótesis que tengo planteada, que ellos puedan decir eso en 3 años. El equipo realmente nos dé una información para tomar decisiones y que esas decisiones sean acertadas. Como les dije al comienzo, es un equipo portátil, liviano, no es invasivo, no es costoso y da una información maravillosa para tomar decisiones en esta área. Pues te felicito, doctor, por el uso que le has dado al equipo. La verdad es que estamos ansiosos por conocer todos estos datos y poderlos mostrar ya en un análisis completo.
a todos nuestros usuarios. Quisiera, si me permites, darle la palabra al doctor Luis, Sí, sí. que tenía él ahí, nos iba a compartir algo de su presentación. A ver si, doctor Luis, te encuentras, ¿nos podrías Sí, dejar compartir la pantalla, James, para enviársela a él? muy bien. Sí, mi Entonces, doc. Ahí está. doctor Gracias, Gildardo, doctor Luis. Ya te tenemos aquí. perfecto. Entonces, en la siguiente diapositiva, para ir ya pues de manera puntual a lo que queremos exponer, tenemos el caso de una ciclista profesional de 33 años de edad que pertenece, de 34 años, pertenece a un equipo UCI de Estados Unidos y que el año anterior, el 11 de octubre de 2019, se tuvo la posibilidad de medir previo a Juegos Nacionales, con un ángulo de fase de 7.2. Si vemos la diana, como era la inquietud ahora, pues encontramos una normalidad en masa muscular y en masa esquelética, pero con una masa grasa óptima en una muy buena condición. En la siguiente diapositiva encontramos que los valores medidos, siguiente diapositiva, entonces vemos un valor calculado de 20.31% frente a una referencia estimada menor de 22.62% en masa grasa. En masa muscular también por encima de la referencia esperada, lo mismo que en contenido mineral óseo. Entonces, 11 de octubre de 2019, en pico de rendimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta misma ciclista, en la primera etapa del Tour de Francia femenino, el 3 de septiembre de 2020, en la llegada hay un carro mal estacionado y ella lleva la peor parte, sufriendo una fractura de la clavícula derecha. En la siguiente diapositiva vemos material de osteosíntesis. El 10 de septiembre precisamente se hizo dicha reducción. Para el 6 de octubre, estoy hablando de 5 semanas después de la caída, cuando ella deja de entrenar, hacemos una medición donde se reduce el ángulo de fase, pues uno infiere que lleva 5 semanas sin hacer su entrenamiento normal. En la misma diana y frente a la pregunta que hacía ahora el doctor José, volvemos a ver masa muscular y esquelética dentro del rango normal, pero ya la masa grasa no está en un nivel, en el color azul, en un nivel óptimo, sino cerca de lo normal. Entonces, ¿qué sucedió? Que aquí volvemos a evaluar los valores de referencia y ya la masa grasa está por encima del 1, del 100%. En la siguiente diapositiva, exacto, entonces ya el valor calculado de la grasa no es del 20%, sino del 24.39%, con unos valores similares en masa muscular, esquelética y contenido mineral óseo. Aquí qué podemos pensar? Muchos aspectos que realmente la intervención a través del IBIODI, si me puedes pasar la otra diapositiva, el otro PDF, doctor Gildardo, realmente es muy importante tener este tipo de seguimiento. Yo creía, y fue la inquietud, si fue la clavícula derecha y tuvo material de osteosíntesis en la clavícula derecha por donde pasa el circuito, cuando yo hago una medición, o sea, ¿qué tanto se nos va a afectar el resultado final? Y lo que vemos aquí es que precisamente es un resultado que lo podemos catalogar adecuado a lo que está viviendo esa deportista. Lleva 5 semanas sin entrenar, aumenta la grasa. Y aquí cabría más bien una pregunta para el doctor Carlos González. Creo que no hay muchas publicaciones al respecto, pero uno podría inferir que con un material de osteosíntesis en la tibia por una fractura de tibia y peroné, o sea, ¿qué tanto se podría dispersar? Pero para acabar de responder la inquietud del doctor José, entonces tenemos otro deportista de otra disciplina muy distinta
y vemos aquí la diana de un levantador de pesas. Un levantador de pesas donde su masa muscular y su masa esquelética están en el rango muy bien, en un rango óptimo, decimos nosotros, con una masa muscular muy por encima. Podemos avanzar un poquito el PDF del valor normal, 8 kilogramos por encima de, y lo mismo en la masa ósea. Entonces, lo que mencionaba, y esto porque lo traigo a colación, lo que decía el doctor Javier Velázquez ahora, realmente dentro de las disciplinas deportivas nosotros encontramos muchísimas diferencias y aquí la importancia de empezar o de seguir caracterizando los deportes, que el día de mañana solamente con la observación de la diana podamos decir, está en una buena condición, le falta. Básicamente es eso. Muchísimas Yo creo gracias. que le acabas de dar al clavo, doctor Luis. Esa observación es súper importante. Todos los que trabajamos en deportes, a veces sí queremos caracterizar una posición o un deporte en su mejor rendimiento. Y creo que la diana, cuando observamos rápidamente la diana de un grupo, por ejemplo, hace rato el doctor James decía que hizo una medición en un buen número de personas. Y cuando observamos la diana de manera rápida nos permite ir tomando decisiones o incluso ir al escrutinio muy particular de cada uno de ellos. Me parece muy interesante tu observación y tu caso. Veo alguna observación también, veo que el ángulo de fase bajó, que siempre estamos nosotros hablando cómo el ángulo de fase resulta muy importante para ver que después de una lesión ocurrida puede que la composición corporal no haya tenido muchos cambios. Habría que ver ahorita con el doctor Carlos qué opinión nos da sobre la impedancia medida con un material de osteosíntesis, pero el ángulo de fase ya nos da de inmediato una lectura. ¿Me escuchas? Quiero agregar algo muy breve, que entonces aquí, para rubricar y lo que mencionaba la doctora Larisa, pues realmente dentro del control biomédico del entrenamiento, nosotros vamos a poder a través de estas mediciones hacer un diagnóstico de condiciones biológicas y antropológicas que determinan el rendimiento, proponer un perfil deportivo, prescribir cargas de trabajo, seguir la atención y el control en salud. Entonces, una deportista como estas, pues hay que empezarle a trabajar nuevamente la fuerza muscular, la masa muscular, reducir la grasa mediante recomendaciones nutricionales y de entrenamiento. Y hay muchos otros aspectos derivados del entrenamiento deportivo que podemos encontrar a través de estas caracterizaciones en la composición corporal. Perfecto, doctor Luis. Doctor Juan, ¿me escuchas? A propósito de mostrar estos casos prácticos que estamos viendo ahora y que me parece interesantísimo porque nos da la oportunidad de ver el uso real de esta aplicación, de esta bioimpedancia, tú me comentabas que querías comentar algo sobre las cargas internas y las mediciones con bioimpedancia. Claro que sí. Pues al fin y al cabo nosotros como médicos del deporte, o bueno, más bien como actores en la parte y en las diferentes disciplinas de las ciencias aplicadas al deporte, debemos manejar las cargas internas o monitorizarlas por lo menos y saber qué tipo de situaciones se están presentando con respecto a la carga externa, o sea, la carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces evaluamos las cargas externas, pero las evaluamos, por ejemplo, cada 3 meses, cada 2 meses. Ahora, en este aspecto, con el EBIODI podemos evaluarlas todos los días, teniendo en cuenta, por ejemplo, ya lo bien decías, la integridad de las membranas celulares con el ángulo de fase y con el índice de impedancia, pero también con otros elementos y se pueden relacionar, por ejemplo, la variabilidad cardíaca o la variabilidad del ritmo cardíaco que nos ayuda a mirar el sistema nervioso autónomo de una persona y ver la capacidad de adaptación que tiene a un entrenamiento, los diferentes entrenamientos, para evitar, ya bien sea las sobrecargas no funcionales o también el sobreentrenamiento, y además para ver la capacidad de compensación que tiene cada persona desde una perspectiva individualizada. Entonces, eso es una de las cosas que más veo de funcionalidad en cuanto a la monitorización de cargas de cada deportista, ya bien sea deportista amateur, ya bien sea deportista profesional, ya bien sea paciente como tal, que tenga algún grado de patología y que esté en un estado de rehabilitación, por ejemplo. Entonces nos puede ayudar a manejar esos bioindicadores o los biomarcadores que
ahorita están en furor y que se pueden ir manejando y relacionando en diferentes aspectos. Ahora también, por ejemplo, mirar a lo que se llama la plasticidad o la flexibilidad metabólica y relacionarlo precisamente con las mediciones del EBIODI, que son casos igualmente muy importantes para manejar una persona que tenga un fat max o más bien una oxidación máxima de grasa de un buen gramaje por minuto, pues entonces se puede evaluar también cómo es la capacidad de adaptación o si no tiene una buena adaptación diaria a los entrenamientos o las sesiones anteriores. Entonces, es una de las cosas que podemos empezar a relacionar y a manejar definitivamente como biomarcadores de la adaptación del cuerpo, del sistema fisiológico de cada individuo. Me hiciste pensar ahorita, doctor, en el índice IR, que estamos ahora trabajando muy fuerte con él, que por ejemplo, que aunque hace falta hacer investigación, nosotros hablamos de inflamación celular, evidentemente en una condición clínica crítica, pero también en el deporte. Sabemos que hay marcadores de inflamación celular que se generan constantemente a propósito del nivel de carga que se tiene en un entrenamiento y que ahora, bueno, yo quiero compartirles, ojalá tengamos en alguna oportunidad de continuar de nuevo con sus participaciones, pero creo que hay mucho que explorar incluso con este marcador de inflamación celular, ¿cierto? Incluso con otros marcadores de laboratorio. Claro que sí. Ahora, acuérdense que también el sistema nervioso autónomo va muy ligado con esa situación, con la parte, obviamente, de la inflamación o la situación proinflamatoria que a veces traen el deporte, pero cuando ya hay un desequilibrio entre la carga externa y la carga interna y obviamente la adaptación del paciente o en este caso del atleta, pues entonces se puede evidenciar con mayor veracidad. Esa es la situación que nos puede traer también de facilidad este elemento, este dispositivo. Te agradezco mucho tu participación. Doctora Larisa, no sé si te encuentres ahí para hacer un comentario final. Estamos hablando ahora que el uso de todos los iconos que tenemos, a veces usado en nuestro propio expertise, nosotros ponemos más atención de repente a alguno de ellos. No sé si tú en tu práctica clínica, ya para concluir, hay algunos de los iconos que te gusta más relacionar y hacer un análisis constante en tus prácticas clínicas. Sí, bueno, como me estábamos mencionando antes, en realidad la Diana me parece que está bastante ordenada porque nos da como un análisis rápido de lo que es la composición corporal. Sin embargo, me fijo bastante en lo que es el ángulo de fase. Siento que es uno de los pro, digamos, de esta alta tecnología que tenemos, que es un dato bastante importante. Entonces, es un dato que le doy bastante importancia y para explicar a los pacientes, ¿verdad? Porque también no tienen como noción de la existencia de este dato. Pero normalmente me parece muy, muy importante también la masa seca, que también a diferencia de métodos que usaba anteriormente, me leía solo la masa muscular completa, ¿verdad? Entonces, a nivel de revisar el seguimiento de los pacientes, revisar solo la masa muscular contando el agua, me puede dar errores a la hora de la interpretación de si el paciente subió masa muscular o perdió masa muscular y en realidad puede ser un tema de agua. Entonces, la masa seca, que es la proteína como tal, me da bastante precisión como de saber ese tema, porque pasa mucho en los pacientes con dietas bajas en carbohidrato o al revés, que ese dato puede variar y la verdad es uno de los pro que yo le veo que me ha servido bastante tener esa diferencia de esos dos parámetros. Importante esa retroalimentación. Fíjate que no todo el mundo consideramos, y este es un elemento importantísimo de eBiodi, que te permite tener dentro de su multialgoritmo la masa seca. Y a mí en lo particular me gusta mucho ese dato porque es muy sensible y te permite ir viendo paso a paso realmente si ha habido consolidación o no de la masa proteica, y creo que en una intervención nutricional pues es bien importante observarla. Muchas gracias, doctora Larisa. Claro, muy importante. Javier, Mucho gusto. no sé si te encuentras por ahí, nos escuchas. Si quisieras hacernos partícipe, ¿qué parte de los iconos tú usas con mayor análisis o profundidad dentro de tu práctica de medicina deportiva?
Bueno, en realidad procuro analizarlos todos en mi paciente. Digamos que ciñéndome al tema del día de hoy de alto rendimiento, como bien lo hemos mencionado, nuestros pacientes de alto rendimiento no estarían dentro de los rangos propuestos por el InBody. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente con un índice de masa fuera de metas por la Organización Mundial de la Salud, pero este paciente es halterofilista. Entonces tiene una gran masa muscular con un gran peso y que me está marcando por fuera de rangos normales, en un rango muy rojo, pero que no es el valor importante. Entonces yo debo ahí analizar mi paciente individualmente. Quiero resaltar solamente uno que sí analizo cuidadosamente y es la cantidad de agua que tengo dentro y fuera de la célula. Ese rango de agua, yo creo que podemos extraer mucha más información. Y voy aquí a poner en crisis el conocimiento, a ver qué dilucidamos entre todos. Si yo tengo un paciente en el cual la propuesta del fabricante y de ustedes es que nosotros midamos en unas condiciones de reposo, recién levantado, que esté tranquilo, hacerle la medición de la composición corporal con este aparato, donde yo estoy tomando una posición exacta, una limpieza, humidificando la piel y que haga contacto bien tomado como se solicita en el protocolo. En esas condiciones tenemos unos rangos basales. Pero si yo les propongo, y fue lo que hice en un equipo de ciclismo femenino, yo les hice una intervención, se les hizo la toma inicial. Luego hicimos una intervención, un test de alta intensidad, donde tuvieron una pérdida de líquidos importantes. Y después de esa pérdida de líquidos, después de esa alta intensidad de ejercicio, les hice una nueva toma. Y pudimos relacionar de manera, digamos que no publicable, pero sí por lo menos empíricamente y en experimental, plantear que las pacientes deportistas de alto rendimiento de ciclismo que ingresaron al test deshidratadas tuvieron menos rendimiento y que el transporte de agua intracelular y extracelular se modifica para satisfacer las necesidades intracelulares post-entrenamiento. O sea que si yo garantizo, y eso pues lo sabemos todos, que si mi paciente, si mi deportista de alto rendimiento está hidratado en todo momento antes de la competencia, seguramente va a tener un mejor rendimiento, que es lo que ya sabemos. Pero que fisiológicamente yo no había visto y es plausible desde el comportamiento de la migración de agua de un lado a otro, el cuerpo coge el agua extracelular, la mete dentro de la célula para satisfacer sus necesidades, lo que al final se puede ver, fenómeno que pudiese yo interpretar desde el sistema nervioso central, una percepción de fatiga, una menor capacidad de toma de decisiones, un menor rendimiento, por lo menos en deportes de fondo. Entonces, analizar la composición intracelular y extracelular del agua en un paciente comparándolo con mi paciente, y es otro tema que quiero resaltar acá, que yo cuando analizo mi deportista de alto rendimiento no me ciño a los rangos que me está proponiendo el InBody porque el Body Manager, ¿por qué? Porque el Body Manager me da unos rangos que están basados en población normal. Entonces, si yo estoy comparando mi paciente, yo lo debo comparar con mi paciente, contra él mismo, que es digamos que lo más cercano a la realidad. Y otro ítem que también es una interrogante para poner en crisis el conocimiento, yo he hecho mediciones en pacientes amputados. No es recomendación, solamente estamos haciendo mediciones y estoy comparando mi paciente con mi paciente, porque los algoritmos que tiene el Body Manager que hemos venido analizando es que no se tiene en cuenta esa pérdida de esa masa muscular, masa ósea. Entonces yo debo analizar con mucho cuidado, pero me puede dar una índice y un promedio de cómo está. Repito, comparando mi paciente con mi paciente. Eso está interesantísimo. Fíjate que me llama mucho la atención esta fatiga central, que es el tema y el pan nuestro de cada día. En los deportes de exposición, de alta exposición y de larga duración, digamos, de endurance o de resistencia, es un tema muy interesante. Por ejemplo, en el caso de triatletas, en el caso de maratonistas, que encontramos alguna hiponatremia muy importante, cuando hacemos una lectura rápida sobre este equilibrio hídrico, como bien lo estás diciendo, y empatándolo con datos de laboratorio,
pues nos permite ver realmente el nivel de rendimiento que tiene una persona entre diferentes condiciones ambientales. Y creo yo que este equipo, en buena medida, como bien lo dices, con un ojo crítico, tenemos que evaluarlo tiempo en tiempo y sujeto a sujeto, pensando en el rendimiento de esa persona, como decía el doctor Juan. Te agradezco mucho, doctor Javier. Y bueno, no me queda más que concluir un poco esta ronda de preguntas. Tenemos por ahí, tal vez, mi estimado Gildardo, no sé si doctor James, ¿quieres hacer alguna intervención final o vamos directamente a las preguntas de nuestros oyentes? Doctor James. No se nos escucha. ¿Está conectado por ahí? Aló, doctor, no, muchas gracias. Yo estoy atento si hay preguntas para resolverlas. Mil gracias. Gracias, doctor James. Te agradecemos también, doctor Luis, doctor Juan, doctora Larisa y doctor Javier por su presencia en esta transmisión. La verdad estamos súper agradecidos por compartir la experiencia que han tenido con el uso de este equipo en particular. Como ustedes saben, estaremos en contacto con ustedes. Lo que buscamos es nutrirnos y generar un ojo crítico ante el uso de la bioimpedancia para la composición corporal en el alto rendimiento, así como la actividad deportiva. Adelante, doctor Gildardo, si nos dices qué preguntas tenemos de nuestro auditorio. Pregunta que hay una persona que es nutrióloga, Fabián Magaña. Soy nutriólogo, pero dejé de usar la bioimpedancia porque he visto las diferencias grandes en algunos atletas con quienes era imposible que cambiara tan rápido de un día a otro. Yo tomo esa pregunta. Les digo de manera breve, primero que obviamente los equipos que tenemos en el mercado, pues tenemos muchos equipos de tipo de bioimpedancia, ustedes saben, mencionaba hace un momento que hay de monofrecuencia también y de multifrecuencia. Cuando medimos de un equipo a otro, es decir, de una marca a otra marca, puede haber una diferencia muy grande, hasta de un 50%. Esa es una primera condición importante. Es importante saber también qué tipo de bioimpedancia estamos utilizando. Si está utilizando, como bien decía, monofrecuencia, hay muchos que solo usan a 50 kilohertz, no tienen un espectro más grande, entonces también puede haber un sesgo. La otra es saber si están midiendo con con cuántos tipos de medición están haciendo, si lo hacen con cables o lo hacen con electrodos. Esta parte es importante. No cabe duda que lo importante es, obviamente, estarnos midiendo con un mismo equipo de manera frecuente para ver las diferencias. Sin embargo, les comento que la gran facilidad que tenemos aquellos que hacemos antropometría o medimos a partir de otros gold standard la composición corporal, yo he encontrado que usar la multifrecuencia es lo ideal en primera instancia. Y por otro lado, bueno, pues también sabemos que son estos equipos, al medir la grasa, al estimar la grasa, como lo mencioné a un principio, pues la estiman, no la miden. Entonces es importante ver el multialgoritmo que se están usando para saber con qué fiabilidad se está haciendo, con qué reproducibilidad. Aproximadamente el equipo, afortunadamente quiero decir, el equipo que estamos hablando hoy, que es el equipo de eBiodi, como hemos mostrado ya en una parte de nuestras capacitaciones, tiene buena reproducibilidad en ese sentido, entonces nos permite tener poca variación entre una medida y otra. De hecho, tenemos un estudio muy importante que les compartiremos en nuestra página de Aminogram por ahí en algún post, y eso recuerda, señor director, de poderles enviar esta información para subirla ya a nuestra plataforma, que ahorita al despedirnos les comentaré de nuevo la página para que puedan entrar a revisar parte de la información que les estoy comentando. Muy bien. Yo quisiera agregar algo muy breve sobre eso, y es que la composición corporal y sobre todo en los equipos, por ejemplo, que requieren camilla y electrodos, hay muchas variables que influyen en el resultado, que si no se controlan, incluso hay estudios, aquí una profesora ha hecho unos estudios en su doctorado, si no se controla, por ejemplo, la posición de los brazos, si la persona ha evacuado o no, el tiempo que ha pasado entre que la persona se acuesta y se toma la medición, porque efectivamente hay una redistribución de líquidos, etcétera. O sea, sí, hay que tener un protocolo muy exacto, muy preciso, teniendo en cuenta estas variables y hacerlo siempre en las mismas condiciones, porque no es lo mismo también si se toma en ayunas o después de ayunas, si se toma en la mañana o en la tarde. Incluso el peso, una cosa tan sencilla como el peso, varía durante el día por las comidas, por el sudor, por cosas de este tipo, la estatura incluso también puede variar por estos factores. Entonces es muy importante y habría que ver hasta qué punto
el protocolo de medición, las condiciones en que se hacen las mediciones, si no son exactamente iguales, si no se tiene en cuenta esto, afectan y varían pues las mediciones, ¿cierto? Importantísima observación, doctor Carlos. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Espacio, Gildardo, para una última pregunta. Nos queda una pregunta de cierre que se la quiero hacer a Cedric en Francia, porque no nos quedan sino 7 minutos para cerrar el webinar. Así que, Cedric, una pregunta que nos hacen es, ¿cómo ha sido la evaluación de la bioimpedancia para hacer evaluación de deportistas? Cedric. Disculpa, ¿se puedo repetir la pregunta? Sí, ¿cuál ha sido la evolución de los equipos de bioimpedancia para poder tomar medidas en deportistas? Nos están preguntando. Ok, buenas noches a todos Latinoamérica y gracias a la gente, a los doctores que hicieron la presentación y la experiencia de su uso del equipo. Bueno, para hacer un poquito de historia, necesita de saber que la compañía fue creada hace más de 10 años y dentro de nuestro ADN tiene la innovación. Y la innovación nos ayuda siempre a mejorarnos. Yo tengo en mi mano algo que nadie ha visto, es más o menos como el primer teléfono. Era nuestro primer equipo de hace más de 10 años. Y luego hemos sacado un otro equipo. Como usted puede verlo, son equipos que tenía cables, que tenía posibilidad de error porque gente está poniendo mal los electrodos, también está gastando platas con los electrodos. Así que con eso hemos decidido de hacer un equipo a donde tenemos una patente, que es el equipo que usted conoce hoy, y que fue conectado hace más de 3 años a la nube. Eso permite ahora de trabajar en teleconsultación. Lo que es muy interesante con este equipo es que usted ha visto que ya no hay cable y hay un sistema patentado para hacer la medida mientras se está haciendo bien el protocolo. ¿A dónde va la evolución? Es que hoy, con nuestro sistema único conectado a la nube, ya tenemos listo un nuevo dispositivo para los atletas, por ejemplo, o pacientes, que significa que hoy, con la teleconsultación, se puede seguir a cualquier atleta en cualquier parte del mundo a distancia como si era enfrente de usted. Y yo creo que eso va a cambiar totalmente la manera de trabajar, porque con algunos deportes que son con equipos, muchas veces hay el staff medical. Pero cuando estamos hablando de atletas que están practicando un deporte individual, es muy difícil cada vez que hay un médico, un nutricionista al lado, un preparador físico. Pero eso puede estar una posibilidad de colectar la información y de apoyar a los atletas a distancia. Así que eso para mí es la evolución y ya pasamos en una otra categoría. Muchas gracias. Una bomba, Cedric. Eso es una bomba. Te doy la palabra Sí. para el webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Nos quedan 4 minuticos de apertura, así que te lo doy, José, para que puedas cerrar. Muchas gracias a nuestros invitados especiales, a la gente de todos los países de América Latina, Alemania, Estados Unidos, Canadá, que están conectados. Así que muchas gracias a todos, especialmente a José por su participación, a Fabiana y al doctor Carlos. José, cierra, por favor. Muchas gracias, Gildardo, por esta oportunidad de compartir con nuestra audiencia. Quiero recordarles que ahora pueden explorar directamente nuestra página de www.aminogram.com, donde podrán encontrar no solamente estos protocolos, como bien decía el doctor Carlos, para usar de manera correcta nuestro equipo, e incluso también podrán encontrar información para vincular los softwares y los softwares nuevos que estaremos instrumentando dentro de la página. Los invito a que nos visiten y también tendremos ya listo para nuestras próximas semanas. Estamos preparando ya la apertura de nuestros primeros cursos en línea de AminoGran Academy que podrán encontrar directamente aquí en la página. Les invito entonces a que nos visiten directamente en esta página y bueno, puedan incluso suscribirse a nuestro boletín de noticias, pues para tener la información necesaria. Yo agradezco a todos los participantes que han estado con nosotros en esta sesión y los invito a que nos estén acompañando de forma continua
en los próximos webinars que estaremos programando en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Gildardo, muchas gracias a todos nuestros participantes.